Aquellos que llamándose cristianos suelen rechazar la persona del Espíritu Santo, y esto también incluye a los judíos, tienden a excusarse con la idea de que en el Antiguo Testamento no encuentran claramente la distinción de las tres personas de la Trinidad. Y aunque en el Nuevo Testamento se les haga evidente por todas partes, tienden a rechazar la doctrina de la Trinidad por su idea antidistintiva de la naturaleza divina. Ellos ya tienen en su mente una idea de que no hay distinción de personas, y por más que en el Nuevo Testamento encuentren tal distinción, no la aceptan. Sin embargo, hermanos, es una realidad innegable en el plan y designio divino que Dios determinó revelar las realidades espirituales para el tiempo de la iglesia neotestamentaria. Todas las grandes realidades de la salvación, hermanos, el Señor determinó en su propósito no revelarlas con claridad y con gloria, sino hasta la era neotestamentaria. Y es así como nos encontramos ahora, pues, ante la consideración precisamente de esta obra del Espíritu Santo en la nueva creación. Y ya que consideramos la primera rama de la obra del Espíritu Santo en esta nueva creación, que fue la operación en la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, consideremos ahora, hermanos, o a partir de ahora, la segunda rama de la obra del Espíritu Santo en la nueva creación, que, como dijimos, esa segunda rama en la que opera el Espíritu es la iglesia, como los miembros del cuerpo de Cristo, y en todo lo que pertenece a estos miembros del cuerpo místico de nuestro Señor. Así que el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a abordar esta obra del Espíritu Santo en la nueva creación en una forma general, a manera de introducción, para después, ahora sí, introducirnos a los aspectos particulares de esta obra en las diversas formas en las que se ejecuta en la iglesia y en los creyentes. Hoy pues veremos entonces una introducción general a esta obra del Espíritu Santo, por lo que nuestro tema será la obra general del Espíritu Santo en la nueva creación. Y vamos a considerar, hermanos, esta obra general en tres grandes encabezados. Vamos a considerar primeramente su plena revelación. Después vamos a centrarnos en su naturaleza, la naturaleza de esta obra. Y por último vamos a considerar su representación, la representación del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo está haciendo a través de esta obra. Pero veamos primeramente su plena revelación, pues al principio decíamos que una de las razones por las que muchos niegan la Trinidad y la personalidad del Espíritu Santo, es decir, la distinción del Espíritu Santo como persona, es porque ellos dicen no encontrar en el Antiguo Testamento tal distinción, y en muchas ocasiones, a veces incluso se atreven a negarla en el Nuevo Testamento, en ocasiones a causa de las versiones, pero sobre todo por la dureza de los corazones. Pero es cierto, hermanos, no se puede negar que ya desde el Antiguo Testamento la Escritura nos estaba revelando trazos de la
existencia e interacción de las tres personas de la Trinidad, como lo encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice Isaías 11, 1 y 2, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará en él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hasta allí. Miren, hermanos, cómo en este texto están ya unos trazos claros hasta cierto punto de la distinción de las tres personas de la Trinidad, así como de su obra. Pues dice el texto, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo el Señor. Y luego dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Cristo. Y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. ¿Qué reposará? El Espíritu del Señor. Noten entonces que aquí se está revelando desde acá la existencia del Espíritu Santo. La existencia del Espíritu Santo como persona. Y luego por eso sigue diciendo, este Espíritu del Señor, como ya vimos, nos está diciendo que operará en él sabiduría y de inteligencia, consejo, poder y conocimiento en el temor del Señor. Sin embargo, hermanos, siendo la antigua o primera creación la economía de las sombras, no se pretendía, de hecho, que fuese completamente claro y sin lugar a dudas la revelación de la Trinidad misma de Dios. Pues es en el Evangelio que esta Trinidad es plenamente revelada y es a través del Evangelio que Dios escogió que la Trinidad brillara con gran lustre. De manera, hermanos, que si en el Antiguo Testamento no encontramos claros textos que distingan a la Trinidad, es porque precisamente ese era el propósito divino desde el principio. Dios no había querido revelar todas las cosas y sobre todo en la economía de las sombras. Recuerden ustedes que el Antiguo Testamento es esa economía en donde las cosas son dadas, y sobre todo el Antiguo Pacto, por medio de símbolos, por medio de sombras y por medio de figuras que representan realidades que habrían de venir a manifestarse con claridad hasta la era del Nuevo Testamento. Las profecías que expresan claramente que en el tiempo de la revelación de todas las cosas, es decir, el tiempo del Evangelio, se revelarían cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, le dice el Señor a la nación. Es decir, que aquellos no conocían ni entendían claramente, eso se les habría de revelar después en su tiempo. El profeta Isaías también dijo en Isaías 42:16, les leo, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré pisar por sendas que no habían conocido, delante de ellos tornaré las tinieblas en luz. Fíjense, hermanos, qué expresiones tan hermosas. Y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Miren cómo el Señor está expresando, hermanos, que todas estas glorias y estas verdades gloriosas de la plena revelación de Dios se habían reservado para el tiempo del Evangelio,
para el tiempo en el que Cristo sería plenamente exaltado. Allí es cuando Dios escogió, hermanos, revelar todas las cosas. Él determinó esconderlas de los antiguos y mostrarlas solo levemente a través de sombras, porque no había querido revelar su gloria hasta entonces. Por eso les dice: los guiaré por camino que no sabían. Hasta ahora ustedes han entendido, sí, muchas cosas, les decía a los creyentes del Antiguo Testamento. Pero después, dice el Señor, les haré saber cosas que ustedes no sabían y pisar por sendas que no habían conocido. Y delante de ellos, dice, tornaré las tinieblas en luz. Incluso la doctrina misma de la Trinidad estaba encerrada bajo un halo de tinieblas en el Antiguo Testamento hasta cierto punto, puesto que podemos encontrar la Trinidad, mas no totalmente clara y establecida como en el Nuevo Testamento. Esto había sido porque Dios escogió, pues, revelar estas cosas hasta el tiempo del Nuevo Testamento, el tiempo del Evangelio en el que Cristo brillaría con gran lustre. ¿Por qué? Porque en el propósito eterno de redención Dios escogió ocultar los mayores y más gloriosos misterios de su propia naturaleza para revelarlos en Cristo. Dios escogió ocultar esos mayores y más gloriosos misterios de su naturaleza para revelarlos en Cristo. Por eso nos dice Colosenses 1, 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos por generaciones. Miren, la Escritura es clara, hermanos, en que había una intención de parte de Dios de no revelar estas cosas con claridad, sino dar un poco de idea de cómo era Él en su naturaleza y solamente revelarlo un poco entre tinieblas, pero escogió dejarlo en misterio por siglos y por generaciones. Dice el texto, pero que ahora han sido manifestados a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Observen entonces la soberanía divina escondiendo estos misterios de la persona, de la obra de Cristo y de la aplicación de esta obra por el Espíritu Santo a los creyentes, escondida de todos los antiguos. Es decir, estas cosas que ahora estamos nosotros considerando sobre la forma en la que el Espíritu Santo operará en la iglesia y en los creyentes en particular, estaba oculta para ellos. Ellos no podían saber lo que había de suceder de manera clara como ahora nosotros lo tenemos. Pues si el misterio de Cristo, es decir, de su persona y de su obra había quedado oculta, había quedado en misterio en la antigüedad, hermanos, también la obra que el Espíritu Santo, como vamos a ver, hace en nombre de Cristo, también había quedado en ese mismo misterio. Las riquezas de la gloria de este misterio consisten en la demostración y exaltación de su naturaleza, sus atributos y sus operaciones internas y externas en la Trinidad en la salvación de los hombres. Porque es el Evangelio el que revela los atributos de Dios. Y es el Evangelio el que revela las operaciones de la Trinidad y su necesaria distinción entre las personas. Es únicamente el Evangelio el que
pone de relieve con toda claridad la distinción de las personas de la Trinidad, hermanos. Y en ese sentido, sin evangelio no habría habido una comprensión clara de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad entonces viene a brillar con gran lustre gracias al evangelio, gracias a la obra de Cristo. Y la misma naturaleza de Dios, de su ser y la manera en que opera en su ser, viene entonces a resaltar y a ser clara solamente a través del evangelio. Y dado que este evangelio no había sido claro, hermanos, en la antigüedad, entonces esta era la razón por la que no hallábamos estas distinciones con esta claridad bajo el antiguo pacto. Observen entonces el gran privilegio que tenemos de pertenecer a la economía de las realidades espirituales y no la economía que estaba sujeta a los símbolos y a las representaciones y a las sombras. Hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos en una economía que, aunque tiene abierto y claras las realidades espirituales de la obra de Cristo, tiene veladas la gran mayoría de las cosas que vendrán en la eternidad, por ejemplo. Muchas de esas cosas las desconocemos. El Señor no quiso revelarlas para este tiempo. Él escogió que se manifestaran con su gran gloria y lustre en el día de la eternidad, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. De esa misma forma, el Señor escogió que a los antiguos les fueran veladas muchas de estas cosas que ahora nosotros vemos con claridad en la revelación del Evangelio en la era neotestamentaria. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen: bajo el Antiguo Testamento, aunque aparece una vigorosa actuación de la fe, y hay un ardiente afecto en los acercamientos de los santos a Dios, no oímos nada de tener un acceso claro al Padre a través del Hijo por el Espíritu, como en Efesios 2:18. Esta no se manifestó evidentemente hasta que toda la obra fue ilustremente sacada a la luz por el Evangelio. Termina la cita. En el Antiguo Testamento, pues, nos dice el pastor puritano, no había un texto que dijera que nos íbamos a acercar al Padre a través del Hijo. Búsquenlo y no lo van a encontrar. Vamos a encontrar vestigios que nos conducen allá, sí, pero con esta claridad no. Y esta es la razón por la que en la primera predicación, noten, en la primera predicación de la iglesia en la era del Evangelio, el apóstol Pedro predicó y dijo: así que, miren, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Miren cómo la primera predicación, hermanos, la primera predicación de la iglesia del Nuevo Testamento ya es una predicación trinitaria. Es decir, una predicación que está haciendo la distinción entre las tres personas de la Trinidad. Pedro está diciendo: Cristo fue exaltado por la diestra de Dios. Ahí está distinguiendo al Padre del Hijo. Y luego dice: habiendo recibido del Padre, otra vez lo distingue, la promesa del Espíritu Santo. Así pues, hermanos, observen estas cosas. El apóstol Pablo también expresa en Efesios 2:18, porque por medio de él, o sea, de Cristo, ambos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Miren qué claro, hermanos, ¿no les parece? Aquí está la Trinidad revelada y miren cómo es que se revela en el Evangelio. Pues dice el texto: por medio de él, por medio de Cristo, ambos tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre. Ahí está la Trinidad, el Hijo, el Espíritu como el medio y el Padre. Contemplen entonces la revelación completa de la Trinidad misma y sus operaciones internas y externas en la predicación del Evangelio. Y solo el Evangelio, pues, el verdadero Evangelio puede sacar a la luz la gloria de la Trinidad y revelar la Trinidad completa y verdaderamente. Y por eso decíamos al principio que esta es la razón por la que muchos de los que hoy se llaman unitarios o unicitarios y también los judíos rechazan esta doctrina de la Trinidad. Porque si no se tiene un evangelio verdadero y sano, un evangelio que salva, hermanos, no se puede comprender la Trinidad y viceversa. Si no se tiene la Trinidad en el evangelio, no se tiene un evangelio verdadero. Así, tanto el Hijo como el Espíritu Santo estaban entonces reservados para ser plenamente revelados a través del Evangelio mismo. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo habían estado siendo retenidos y reservados para ser plenamente revelados solamente hasta la época, hasta la era, hasta el tiempo del Evangelio mismo. Y esta es la razón por la que sin la revelación de las operaciones de la Trinidad completa en la salvación del hombre, no hay Evangelio. Sin la revelación de las operaciones de la Trinidad completa en la salvación del hombre, no hay Evangelio. Y si no hay Evangelio, no hay salvación. Toda aquella clase de enseñanza que pretenda ser evangelio, pero que no revele las operaciones de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo operando y cómo opera cada uno en la salvación del creyente, ese no es el evangelio. Si no se revela así, no es el evangelio. Y esta es la razón por la que, como ya vimos en otra oportunidad, en la representación externa de las operaciones de las tres personas de la Trinidad en la salvación de una persona, en consonancia con este designio y obra divinos, esa persona es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19. Porque el evangelio es trinitario o no es evangelio. El evangelio es trinitario o no puede ser evangelio. Y esa es la razón, repito, por la que cuando la Trinidad entera ha operado en la salvación de las personas, ha obrado esa obra de gracia. Esa es la razón por la que el creyente, en consonancia con este designio y obra de Dios, se bautiza y se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si se bautiza solo en el nombre del Padre, estaría diciendo que su salvación solo fue operada por el Padre y el Hijo y el Espíritu no hicieron nada. Si se bautiza solo en el nombre del Hijo, está diciendo que el Padre se quedó cruzado de brazos y el Espíritu Santo no hizo nada. Si se bautiza en el nombre del Espíritu Santo solamente, entonces está diciendo que tanto el Padre como el Hijo no hicieron algo en su salvación. Esa es la razón por la que el bautismo lo manda el Señor en la Trinidad. Así pues, la razón por la que en el Antiguo Testamento no hallamos con toda claridad la distinción de las tres personas de la Trinidad como en el Nuevo Testamento lo hallamos,
es porque la persona y obra del Espíritu Santo no habría de ser manifestado en toda su plenitud y glorificado junto con el Padre y el Hijo, sino hasta que Cristo fuese exaltado a la diestra de Dios, como dice el apóstol Pedro. Esa es la razón por la que no hay tanta claridad de la obra del Espíritu Santo, porque no había de ser manifestado en toda su plenitud y no había de ser glorificado junto con el Padre y el Hijo, sino hasta que Cristo fuese exaltado. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Hasta que Cristo fue exaltado por la diestra de Dios, entonces fue enviada la promesa del Espíritu Santo que ustedes ahora están contemplando con sus propios ojos, les dice. Y aunque pudiera sonar un poco duro, hermanos, también debemos decir que aquellos que, llamándose iglesia, rechazan no solo la persona del Espíritu Santo, como vimos ya, sino también la verdadera y poderosa obra del Espíritu Santo, se encuentran en una situación muy parecida a los que rechazan a la persona del Espíritu Santo. Pues no solo rechazar su persona es algo grave, es algo que elimina la salvación de la ecuación incluso. Es algo que haría que una iglesia deje de ser iglesia en ese sentido. Pero aun que haya quien reconozca y admita la persona del Espíritu Santo, si no reconoce, predica, admite, abraza y cree la obra poderosa del Espíritu Santo, hermanos, se encuentra en una situación muy parecida a los que simplemente la rechazan. ¿Por qué razón? Vamos a ver la razón en nuestro siguiente encabezado. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, que es su naturaleza o la naturaleza de esta obra general del Espíritu Santo. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 33. Hechos capítulo 2, versículo 33, dice la palabra del Señor. El apóstol Pedro todavía está exponiendo su primer sermón en la iglesia que ha sido inaugurada por el Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo, y dice en el versículo 33: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Hasta allí. Como hemos visto ya en otra oportunidad, hermanos, la gran promesa del envío del Espíritu Santo tenía el propósito de continuar y terminar con la obra de gracia de Dios en la salvación de los elegidos. ¿Están siguiendo? Ya habíamos visto, pues, cómo esta promesa había sido dada y que era indispensable para que toda la obra de Cristo pudiese ser aplicada a aquellos que habían de ser salvos. Por lo tanto, la promesa misma fue dada a nuestro Señor Jesucristo como mediador, en virtud del pacto eterno, e igualmente fue recibida por Él una vez consumada su tarea en el pacto. Es decir, que en el pacto eterno de la redención, Dios había prometido al Hijo enviar al Espíritu Santo una vez que concluyera su obra. Una vez que la obra del Hijo quedara consumada, el Padre le prometió al Hijo y le dijo: enviaré al Espíritu Santo
para que todo lo que hiciste, válgame la expresión, no quede allí y ya, sin fruto, sino que la haga fructificar. En ese sentido, toda la obra de nuestro Señor Jesucristo era la semilla de toda esa obra salvadora que fue puesta en la tierra, pero que no habría de germinar ni operar poderosamente en los creyentes hasta que no viniera la lluvia del Espíritu Santo, hasta que no descendiera el Espíritu Santo y operara todas las cosas en los corazones de los creyentes. Esta es la razón por la que el salmista dice en el Salmo 68, 18, les leo: subiste a lo alto, escuchen, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor Dios. Y el apóstol Pablo aplica las palabras de este salmo a la exaltación de Cristo a la diestra del Padre y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Observen pues cómo al que se le dio la obra o labor de preparar, santificar y glorificar la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, también se le comprometió con la obra y labor de preparar, santificar y glorificar su cuerpo místico. Pues el Espíritu había comenzado su labor primero con la cabeza, como vimos ya. Él habría de dar el ser, preparar, santificar y glorificar la naturaleza humana de la cabeza de la creación. Y no se iba a quedar allí. Su obra en ese sentido entonces habría quedado incompleta. Él habría de santificar también, primero preparar, santificar y glorificar todo el cuerpo, todo el resto del cuerpo de Cristo. Y para esa labor fue enviado a la tierra. Esa es la razón por la que fue enviado, hermanos, a la tierra la tercera persona de la Trinidad. La importancia de este descenso del Espíritu Santo, hermanos, es tal que sin él la iglesia no hubiera podido ser establecida jamás. Y ni pueden ser aún hoy en día establecidas ninguna iglesia sin el poder y sin las operaciones del Espíritu Santo en medio de ella. Porque, hermanos, la razón por la que existe una iglesia es porque el Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo descendió y la estableció, así como el Espíritu Santo descendió y operó en el vientre de María para formar la cabeza del cuerpo, así también descendió y operó para formar el resto del cuerpo, que es la iglesia. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, no existiría la iglesia. No habría iglesia. De la misma forma, hermanos, eso sigue ocurriendo hasta hoy en día. No puede haber iglesia si el Espíritu Santo no está en medio. Es el Espíritu Santo en realidad el que establece las iglesias aún hasta hoy en día. No es que Él estableció la iglesia en aquel tiempo y dijo, pues ya les toca a ustedes, apóstoles, o los que ustedes designen. No. El establecimiento de la iglesia universal, así como el establecimiento de cada una de las iglesias locales, son una obra exclusiva del Espíritu Santo.
Sin el poder y las operaciones del Espíritu Santo no podría existir ninguna iglesia verdadera. Porque cualquiera puede abrir una sucursal de Pare de Sufrir o de cualquier otro de esos lugares de engaño y de error que se sostienen por estructuras económicas, muchas veces ayudados desde el extranjero y por también la necesidad de la gente y pues todo la maestría en la manipulación de las emociones y todo eso que tienen. Pero hermanos, una iglesia verdadera solo puede ser plantada por el Espíritu Santo. La importancia del descenso del Espíritu Santo entonces es tal que sin él la iglesia no podría ser preservada en su pureza y en su continuidad. La iglesia de Hechos 2, esa que vemos estar siendo establecida y fundada, no podía ser preservada en pureza y continuidad sin el poder del Espíritu Santo. Y ni pueden ser preservadas en su pureza y continuidad ninguna iglesia hoy en día sin el poder y las operaciones del Espíritu Santo. No, hermanos, ninguna iglesia puede perseverar. Otra vez, ninguna iglesia sana puede perseverar siendo sana sin el poder y las operaciones del Espíritu Santo. La importancia del descenso del Espíritu Santo es tal que sin él la iglesia no podría ser santificada. La iglesia de aquel tiempo y la iglesia hoy en día. Ninguna iglesia puede ser santificada sin el poder y las operaciones del Espíritu Santo en medio de ella, porque es claro para todos que ninguno de los esfuerzos nuestros, ninguno de los esfuerzos humanos tiene poder alguno sobre los apetitos de la carne, dice el texto. La importancia pues del descenso del Espíritu Santo es tal que sin él la iglesia no podría cumplir su labor en esta tierra. La iglesia nunca habría podido cumplir su labor en esta tierra. Y hasta el día de hoy ninguna iglesia verdadera podría cumplir su labor sin el poder, sin las operaciones del Espíritu Santo en medio de ella. Todo en la iglesia entonces depende del Espíritu Santo. Su formación depende del Espíritu Santo. Su preservación depende del Espíritu Santo. Su santificación depende del Espíritu Santo. Su tarea y su servicio dependen del Espíritu Santo. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: en esta promesa, pues, el Señor Cristo fundó la iglesia misma y mediante esta promesa la edificó. Y esta es la bisagra sobre la cual gira y depende todo el peso de ella hasta el día de hoy. Quítenla o supongan que cesa en cuanto al cumplimiento continuo y habrá un fin absoluto de la iglesia de Cristo en este mundo. No habrá dispensación del Espíritu y no habrá iglesia. Y sigue diciendo: quien quiera separar totalmente el Espíritu de la palabra predicada, bien podría quemar su Biblia. La sola letra del Nuevo Testamento no generará más fe y obediencia en las almas de los hombres, ni constituirá una institución eclesiástica entre los que la disfruten más de lo que la letra del Antiguo Testamento lo hace en la actualidad entre los judíos. Termina la cita.
Qué impresionante es esta declaración, ¿no les parece, hermanos? Primeramente porque nos está diciendo que es la promesa del Espíritu Santo, la bisagra sobre la que pesa toda la iglesia, desde el principio y hasta el final. Dice él, quítenla. O supongan que eso solo pasó allá, cuando el Señor estableció la primera iglesia, y ya ahí quedó, ya lo demás quedó en manos de los apóstoles, dice, y entonces esto se acabó. No habría más iglesia en el mundo. Porque nosotros veíamos la ocasión anterior, no tenemos capacidad alguna para sostener este testimonio por nosotros mismos. Y si alguien quita entonces la obra del Espíritu Santo en la iglesia y dice, no, pues es que eso solo ocurrió allá y ya no hace nada el Espíritu Santo hoy en día, entonces dice, no habrá más dispensación del Espíritu, es decir, más dosificación de Espíritu, solo se dosificó allá, pero ahora ya no, entonces ya no hay más iglesia. Y esta dosificación, hermanos, se da principalmente por medio de la palabra predicada. Por medio de la palabra predicada. Porque es por medio de la palabra predicada, hermanos, primero que se establece y se consolida una iglesia. Porque ¿cómo es que se planta una iglesia? Primero se tiene que predicar la palabra. ¿Se fijan? Se tiene que predicar la palabra del Señor para que la gente crea y se junten algún número, aunque sea reducido, de personas. Una vez que se están juntando, se tiene que seguir predicando la palabra del Señor para enseñarnos lo que debemos hacer y creer. Y las cosas que se deben de establecer como la institución eclesiástica de la iglesia. Y es a través de la palabra predicada que el Espíritu Santo toma esa palabra y empieza a operar en los corazones y empieza a santificar, por ejemplo. ¿Cómo santifica? A través de la palabra predicada. Sale la palabra y nos muestra nuestro pecado y entonces nos mueve a arrepentimiento y fe. Como el Señor sigue santificando su iglesia por medio de la predicación de la palabra. ¿Y cómo es que la iglesia puede hacer su función? Pues su función básicamente es la predicación de la palabra. Así que noten, hermanos, pues cómo es la predicación de la palabra el medio principal por el que el Espíritu se dispensa en la iglesia. Y por esa razón dice el pastor puritano, quien quiera separar totalmente el espíritu de la palabra predicada, es decir, quien quiera decir, sí se predica, pero eso no significa que el Espíritu Santo está allí o esté haciendo algo. No, hermanos, el que haga eso o diga eso, dice, bien puede quemar su Biblia, porque no sirve de nada. Porque si el Espíritu no está operando en el predicador, desde su preparación del sermón, tanto como en su exposición del sermón y en los oyentes, preparando su corazón para recibir la palabra y aplicando la palabra en los corazones, entonces no habría nada si el Espíritu no estuviera operando eso. No habría ningún fruto. Y dice él, podríamos esperar lo mismo que ocurre con la letra del Antiguo Testamento para los judíos. La misma eficacia podríamos esperar con la letra del Nuevo Testamento sin el Espíritu Santo. Es la razón por la que hemos dicho muchas veces que se abra la Biblia en una iglesia y se lea la Biblia. Eso no salva a nadie por sí mismo. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar.
Por eso hemos dicho en muchas otras ocasiones, el ponerse a leer la Biblia solamente y leerla no va a salvar a nadie. El Espíritu Santo tiene que operar allí. Porque ahora sea el Nuevo o el Antiguo Testamento, dice el teólogo puritano, tienen la misma efectividad, son letra muerta sin el Espíritu Santo. Observen entonces la importancia de las operaciones del Espíritu Santo. Y que éstas sean claras entre nosotros, y que sean verdaderas, y que sean tangibles en medio de una iglesia local. Esta es la razón por la que después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo le ordena a los discípulos, a esos que habrían de echar los cimientos de la iglesia, que se quedaran quietos, que no hicieran nada, que no dedicaran ningún esfuerzo a la obra pública de edificar la iglesia, sino hasta que el Espíritu Santo descendiera y anduviera entre ellos y operara por medio de ellos. No era porque, como alguien ha dicho, es que el Señor les dijo, no, espérense, porque si ustedes empiezan a hacer algo por ahora, pues le van a batallar. Alguien decía, trabajar la obra del Señor sin el Espíritu Santo es como querer estar empujando un cubo ahí con todas sus fuerzas para hacerlo rodar cuesta arriba. Y dicen ellos, por eso el Señor les dijo, no, esperen a que llegue el Espíritu Santo para que ese cubo se convierta en una esfera y ya sea más fácil de subir. No, hermanos, no se trata de que el Espíritu Santo había de venir a reforzar, a ayudar en algo. No, es que sin el Espíritu Santo no se habría podido hacer absolutamente nada. El Señor está diciéndoles, quédense quietos, no hagan nada, porque de nada va a servir. Porque es cansancio inútil, porque es inversión inútil. No sirve de nada más que para la carne, y la carne es muerte. Entonces esperen que sea el Espíritu Santo el que venga, esperen que esté operando, y entonces, ahora sí, cuando vean las señales que el Espíritu ha descendido y está entre ustedes, ahora sí, muévanse, hagan y trabajen, porque el Espíritu Santo operará en esas cosas. Con estas órdenes, nuestro Señor quiere que su iglesia no busque ayuda para su labor, ni espere ningún éxito en ella, sino únicamente en el poder y operaciones del Espíritu Santo prometido para la iglesia. Pues estas órdenes no solo fueron, hermanos, para los apóstoles en aquel tiempo, también hay un principio allí detrás para nosotros, que no debemos buscar ayuda ni esperar ningún éxito de nuestra labor, sino únicamente en el poder y las operaciones del Espíritu Santo. Si a alguien vamos a pedir ayuda, es al Espíritu Santo. Si por algo vamos a esperar éxito en la labor, es por el Espíritu Santo. Porque es únicamente la comunicación que el Espíritu hace de la persona y obra de Cristo lo que da el ser, la vida, la utilidad y el éxito a la labor de la iglesia. El Espíritu Santo dio el ser, dio la vida a la iglesia, y es solo Él
el que le da utilidad y éxito a su labor. Dice el teólogo puritano John Owen: y si alguno es tan absurdo como para esperar fuerza y asistencia en la obra del ministerio sin él, o tal éxito en sus labores que encuentre aceptación con Dios, solo engaña su propia alma y la de los demás. Si alguien es tan absurdo como para esperar fuerza y asistencia en la labor del ministerio sin él, o éxito en sus labores de tal forma que encuentre aceptación con Dios, dice, solo se engaña a su propia alma y a los demás. Termina la cita. Esta es la razón por la que sin la asistencia del Espíritu, Cristo pues les prohíbe, porque fue una orden, no hacer nada, no intentar nada sin el Espíritu Santo. Nuestro Señor había llamado a los apóstoles a hacer la gran labor de echar los cimientos y edificar la iglesia y anunciar el evangelio en el mundo, y sin embargo, por ellos mismos eran totalmente incapaces y carecían de todas las cualificaciones y habilidades necesarias para hacerlo. Pero todo aquello de lo que carecían sería suplido por el Espíritu Santo. Y todo el éxito de su ministerio en el mundo dependía completamente de la presencia del Espíritu Santo entre ellos y las operaciones del Espíritu Santo en medio de ellos. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, dice: dejemos pues que los hombres se arrojen a sí mismos al orden que les plazca, instituyan las formas de gobierno y de culto religioso que les parezcan buenas, que lo hagan atendiendo a la letra de las Escrituras o según su mejor entendimiento de ella, o en un ejercicio de su propia voluntad, sabiduría e invención. Si la obra del Espíritu de Dios es repudiada o rechazada por ellos, si la obra del Espíritu de Dios no está en ellos y sobre ellos, tal obra suya y para lo cual es prometida por nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay institución eclesiástica entre ellos, ni debe ser poseída o estimada como tal. Todas las comunicaciones ordinarias de la gracia de Dios dependen del ministerio y de la iglesia. Termina la cita. Esa es la razón, hermanos, por la que hemos insistido en otras ocasiones que, como dice aquí el teólogo puritano, no todas las que se llaman iglesias son real y espiritualmente iglesias. Cuando decimos espiritualmente, lo decimos con E mayúscula, y debemos acostumbrarnos a que siempre que hablamos espiritualmente en los asuntos de la iglesia es un espiritualmente con E mayúscula, pues se hace en y por el Espíritu Santo y nada más. De manera pues que, como dice el pastor puritano, sin esta obra del Espíritu Santo, y si es rechazada o repudiada esta obra del Espíritu Santo, entonces no hay institución eclesiástica. El poder y las operaciones vivificadoras, santificadoras y capacitadoras deben estar claramente presentes en todas aquellas congregaciones que se precien de llamarse iglesias.
así como en aquellas que tengan la intención de constituirse en una iglesia. Pues así fue como los apóstoles que fueron enviados se dieron cuenta de que Dios había plantado una iglesia en Antioquía. Fueron, observaron, ¿y qué observaron? Fueron y miraron las operaciones vivificadoras, santificadoras y capacitadoras entre ellos. Las vieron y dijeron, ah, sí, aquí está el Espíritu Santo entre ustedes. Por eso dice el texto, viendo la gracia de Dios entre ellos. Ahí están esas operaciones y por eso les dijeron, el Señor está aquí. El Espíritu Santo plantó esta iglesia porque estamos viendo estas obras. Estamos viendo estas operaciones vivificadoras, es decir, se ve verdadera salvación entre ellos. Santificadoras, se ve que van creciendo ese espíritu humilde y ese deseo y anhelo por santificación. Y capacitadoras, pues que es que el Espíritu Santo les capacita para los deberes que tienen como iglesia. Y cualquier congregación que no experimenta estas cosas, hermanos, no puede llamarse iglesia. Pero hay una razón más por la que el Espíritu Santo se hace indispensable en la iglesia, hermanos. Y para ver esa razón, pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que es su representación. Ninguna iglesia puede llamarse a sí misma iglesia de Cristo sin la presencia y operaciones del Espíritu Santo en medio de ella. Miren la razón. Juan 14, 18. Acompáñenme a Juan capítulo 14, versículo 18. Dice, primero el versículo 18. La palabra del Señor dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hasta ahí. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que les dice. No los voy a dejar huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Aquel cuyos padres ya no están. No están ya aquí, presentes en la tierra. ¿Significa que sus almas fueron aniquiladas, las almas de sus padres? No, ya no están aquí en esta tierra. Y el Señor les dice, no los dejaré así, sin nadie en esta tierra. ¿Y qué dice? ¿Les enviaré el Espíritu Santo? No, dice, vendré. Y observen la afirmación, vendré a vosotros. ¿Y cómo es que vendría a nosotros? ¿Dónde está? Que no le vemos. Si Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿dónde está entonces que no lo vemos? Si Él dijo que estaría aquí, la respuesta es que Él está por medio de su Espíritu Santo. Miren los versículos anteriores, el versículo 16. ¿Están allí? Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se fijan?
De manera entonces, pues, que el Señor aquí está diciendo que Él vendría y Él evidentemente no está mintiendo en ninguna forma. Él viene. ¿Cómo? En el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entonces en representación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién de nosotros que tenga un amor sincero por Cristo no pensaría que la presencia corporal de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo sería de una gran ventaja para nosotros? Y así sería, dice el teólogo, sin duda. Si tal cosa hubiese sido diseñada o designada en la sabiduría y el amor de Dios para que fuera así. Pero esto no fue así. Dios determinó que lo mejor en su sabiduría y en su amor, miren, lo mejor era que esto no fuera así, que la presencia corporal de Cristo no permaneciera aquí entre nosotros. Porque ahora que resucitó con un cuerpo incorruptible y eterno, ya no moriría. Él hubiera podido, hermanos, vivir estos 2000 años y seguir vivo entre nosotros. Y uno diría, no, pues es que si hubiera quedado vivo 2000 años, a nadie le quedaría dudas de que mira, allí está, Él es. Y creerían. Pero les digo algo, no creerían aún así. No creerían. Cuestionarían todo, hermanos. Lo cuestionarían grandemente, inventarían razones por las que esté aquí todavía. No sé si me explico, dirían, no es la misma persona, se parecen, pero no es la misma. Y cuánta cosa. El apóstol Pedro dijo, a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pero miren la expresión del apóstol, ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas. El apóstol está diciendo, no había manera de que Él se quedara corporalmente entre nosotros. Era necesario, es decir, era parte del plan glorioso divino que permaneciera allá su presencia corporal en la glorificación hasta la restauración de todas las cosas. Por eso es hasta entonces que volverá, hermanos, en su presencia corporal. Nuestro Señor nos dijo que su presencia entre nosotros por medio de su Espíritu era entonces lo mejor y lo más conveniente para nosotros, y aún más conveniente que su misma permanencia corporal. El Señor nos está diciendo, les conviene más que esté yo, porque dice el Señor, yo voy a estar, pero no corporalmente, sino por medio de mi Espíritu. Y el Señor no está mintiendo, porque el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo comparten la misma esencia divina. Y si el Espíritu Santo está aquí, es como es Cristo que está aquí y es el Padre que está aquí. Nuevamente el pastor puritano John Owen nos dice, los papistas querrían que estuviera presente carnal y corporalmente en el sacramento, pero él mismo nos ha dicho que la carne, en tal sentido, no aprovecha para nada. Es el Espíritu solo el que vivifica. ¿Qué aplicación, miren hermanos, tan interesante le da este texto? La carne
para nada aprovecha. El Espíritu es el que vivifica. Por lo tanto, sigue diciendo, se nos ordena buscar más ventaja y beneficio por su presencia espiritual con nosotros, es decir, su presencia con nosotros por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ciertamente nos incumbe indagar diligentemente qué valor y qué beneficio tenemos por ella. Porque si encontramos que no recibimos realmente gracia, asistencia y consuelo de esta presencia de Cristo con nosotros, entonces no tenemos ningún beneficio por Él ni de Él. Pues ahora Él no tiene otro medio para estos fines con nadie, excepto por su Espíritu. Termina la cita. Qué contundente, hermanos, es esta afirmación. El Señor escogió en su plan redentor, glorioso, eterno, que Cristo nuestro Señor no estuviera aquí corporalmente. Y que era mejor, imagínenlo así, hermanos, si Dios lo planeó, si Dios lo escogió y lo determinó, siendo el Dios infinitamente sabio, siendo Dios infinitamente bueno, siendo Dios perfecto en gran manera, buscando siempre el bien de su pueblo. Y cuando, válgame la expresión, iba a tomar esa decisión y decidió que la presencia corporal de Cristo no estuviera entre nosotros, sino solo su presencia por medio del Espíritu Santo, eso significa, hermanos, que habría más ventaja y beneficio para los creyentes de esa forma. Era mejor, era más sabio y más beneficioso de esa forma. Nos está diciendo que tener al Espíritu Santo tiene más, de hecho, más beneficios y ventajas que haber tenido la presencia corporal de Cristo hasta el día de hoy. Tan solo deténganse a meditar un poco en eso. Que el Espíritu Santo esté entre nosotros tiene más ventajas y más beneficios que el hecho de que se hubiera quedado corporalmente, físicamente. Dice, por lo tanto, es nuestro deber buscar, indagar en qué consiste esta presencia y estas operaciones para buscarlas, para anhelarlas y para beneficiarnos de ellas. Porque como hemos venido diciendo ya desde hace tiempo, cada una de estas son herencias que nos son dejadas y tenemos que ir por ellas. Tenemos que pedirlas, que solicitarlas, que buscarlas. El Espíritu Santo, pues, es quien suple la ausencia corporal de nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de Él que nuestro Señor Jesucristo cumple todas sus promesas a la iglesia. Toda promesa que nuestro Señor haya hecho a la iglesia es cumplida por medio del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor haya dado y dejado para su iglesia es suministrado y entregado por mano, digámoslo así, del Espíritu Santo. Y esa es también la razón por la que algunos de los antiguos llamaron al Espíritu Santo el vicario de Cristo. Esto es, el que representa su persona y cumple su obra prometida.
el que hace la labor en su lugar. ¿Me explico? El que toma su lugar y hace la obra que faltaba. Y qué hermoso e impresionante es esto, ¿no les parece? Porque en ese sentido, por eso se dice que Cristo estaría en donde estén 2 o 3 reunidos, dice el Señor en mi nombre, allí estaré yo. ¿Cómo? A través del vicario, a través de aquel que tomó su lugar para hacer todo aquello que le correspondía hacer en su lugar. De manera que todas las promesas de presencia, auxilio y permanencia dadas por nuestro Señor Jesucristo se cumplen perfectamente en el envío, permanencia y operaciones del Espíritu Santo en medio de la Iglesia que predica aquel verdadero evangelio que el Espíritu Santo puede respaldar, como vimos. Todas esas promesas se cumplen por las operaciones del Espíritu Santo. Pues para ser el pueblo de Dios, para ser el templo del Dios vivo, es decir, constituidos como una institución eclesiástica sagrada para su culto, depende de que Él habite en medio de nosotros y camine en medio de nosotros por su Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que somos pueblo de Dios? Porque el Espíritu Santo anda, camina entre nosotros y opera entre nosotros. Si no opera, si no camina, entonces, hermanos, no tenemos el derecho de llamarnos el templo del Dios viviente. Por lo tanto, el Espíritu representa hasta tal punto a la persona de nuestro Señor Jesucristo y suple su ausencia corporal que el ser de la iglesia, el éxito del ministerio y la edificación de toda la iglesia dependen absolutamente de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Porque si el Espíritu Santo está entre nosotros, Cristo está entre nosotros. Él es su suplente y representante. Así, por la representación del Espíritu Santo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu obra y efectúa todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha de obrar y ha de efectuar hacia su iglesia. Y así como la obra del Hijo no fue su propia obra, sino la obra del Padre que le envió, como dice Juan 5:36, y en cuyo nombre realizó, así la obra del Espíritu Santo no es su propia obra, sino la obra del Hijo, por quien es enviado, y en cuyo nombre realiza toda esta labor y toda esta obra. Qué hermoso, ¿no les parece? Por eso dice Juan 16:13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo pues viene a revelar y comunicar la verdad y la gracia a los discípulos de Cristo, y al hacerlo
no habla por sí mismo, como dice el texto, es decir, no viene con ninguna enseñanza de sí mismo, una enseñanza nueva de sí mismo, una nueva verdad de sí mismo o una nueva gracia, una gracia distinta de la que se dispensa a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino solo todo aquello que viene completa y totalmente de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras y en términos muy llanos, es como decimos hoy en día, no le pone absolutamente nada de su cosecha. Todo absolutamente íntegro viene de la obra de Cristo el Señor. Pues no revelará ninguna otra verdad ni comunicará ninguna otra gracia excepto la que es en Cristo y por Cristo. Por último, hermanos, es así como podemos entonces probar todo espíritu, como dice 1 Juan 4:1. Aquel espíritu que revele algo o pretenda revelar algo, cualquier doctrina, cualquier gracia, cualquier verdad, que sea contraria a o que no sea consistente con la doctrina, gracia y obras de Cristo como se revelan en la Escritura, ese espíritu no es el Espíritu Santo. Ese espíritu no es de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a decir única y exclusivamente lo que Cristo dijo y enseñar y revelar única y exclusivamente las palabras de Cristo, no más. El Señor nos ayuda, hermanos, a comprender y tener claras estas cosas en la mente y en el corazón. Oremos al Señor.